Muy buenas tardes para todos, feliz martes. Hoy es el vivo número 182 y voy a estar con Pablo hablando sobre la educación viva y consciente. Y mañana voy a estar hablando con Yamila sobre el Ayurveda como una herramienta de vida. Así que esos son los dos temas para hoy y para mañana. Hola Tan, hola a todos los que se van sumando. Clau, hace días que no te veo, ¿en dónde anduviste? Hola Mechi, ahí está Pablo. Hola Noé, vamos a sumarlo ya a Pablo. Ahí. Al vivo. Hola Juli. Hola Pablo. Hola Nico, buenas, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Genial, excelente. No, gracias a vos por dedicarnos tu tiempo, Mm. regalarnos tu tiempo. ¿De dónde nos hablas, Pablo? Estoy en Buenos Aires, en zona oeste de Ah, Argentina. genial. Listo, para ver si te hablo de vos o de tú. Ah, ok, Bueno, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre la educación consciente, ¿verdad? exacto. Educación viva y ¿Qué, consciente. qué te llevó a este tema? ¿Cómo llegué acá? Sí, ¿qué te llevó a querer compartir este tema? Mm. Este tema es donde todo mi camino se une, todo mi camino de autoconocimiento de varios y varios años se termina uniendo y sintetizando en esto y termino encontrando la simpleza, la sencillez de, de retornar a una naturaleza que quizás hemos olvidado y que los niños y niñas nos recuerdan, un estado vibracional particular que para mí es el estado natural del ser humano. Entonces, bueno, cuando conocí la educación viva, sucedió esto, todo mi camino se unió acá y además de conocer diferentes experiencias educativas, con esta inspiración creé una acá en esta zona donde vivo, que duró 3 años, con niños de entre 1 año y medio y 5 años, con 13 familias y después tuvimos un receso, un parate y una transformación hacia, se llamaba Tierra Arcoíris y Tierra Arcoíris se transformó en un centro de investigación, desarrollo y consulta de la educación viva y consciente. ¿Por qué? Porque me terminé dando cuenta que la educación viva y consciente no es solo un, no se da en un marco espacio-temporal como cualquier escuela, no sé, de lunes a viernes, de 9 a 1, sino que la educación viva y consciente es algo que sucede desde que nacés hasta que morís. Entonces trasciende ese marco. Entonces ahí fue cuando empecé a dedicarme a llevar todo esto a familias, a adultos, a docentes, a terapeutas, y así es que estoy acá. Genial. ¿Cómo llegas ahí? Decís que todos los caminos se unen en un punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa unión? ¿Me preguntás? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó ahí? Y después de buscarme por mucho tiempo, después de una crisis grande que tuve, existencial, y preguntarme quién soy, qué hago acá, y empezar a buscar todo eso, después de ir encontrando respuestas, ahí fue cuando conocí la educación viva y me sucedió esto. Ver cómo todas las religiones, toda la sabiduría ancestral, para mí, hoy se sintetiza en lo que es la educación viva y consciente, que, que, que es muy simple, muy sencillo, muy volver a algo, no es tanto
una parafernalia espiritual o cosas muy locas, sino que es muy sencillo, como eh, poder tomar un mate en presencia, ¿no? Poder estar en una conversación estando presente. Algo muy, Mm. muy simple, muy sencillo. Nico, una cosa, yo estoy sin Sí, auriculares, ¿ahí cómo se escucha? perfecto, de 10. Genial. Se escucha Bueno, genial. bien. Bueno, ¿sabes cuando estabas diciendo que tuviste así como una crisis existencial, preguntándote un poco quién sos, por qué estás acá, cuál es tu propósito y ese tipo de cosas? Yo creo que la gente que se hace esas preguntas porque realmente le nace hacérselas, no porque por ahí escucha un vivo o escucha a la gente que habla del tema, pero que si no realmente la vida te lleva a ese punto en donde uno se plantea esas preguntas. Eh, Esa es la diferencia entre el buscador y la persona que por ahí todavía no está, eh, que todavía está viviendo desde la programación o la educación que se recibe, ¿no? Desde la 3D. Pero hay algo en algunas personas que realmente nos lleva a ese cuestionamiento de la vida, de por dónde pasa realmente la vida. Mm. Porque hay algo que no nos cierra. Sabemos que hay algo que no está, que no nos cierra internamente, es como un saber, por ahí no lo podemos poner en palabras. Bueno, muy bien. Antes de dedicarte a esto, ¿quién era Pablo? ¿A qué se dedicaba? Bueno, antes de dedicarme a esto, daba clases de filosofía en una escuela. Estuve haciendo eso 2 años, un año y medio, y ahí conocí la educación viva y ahí me metí de lleno acá. Y antes de eso estaba buscando, leyendo, viajando, muchos viajes solo. Conocí muchas personas de diferentes líneas, digamos, el taoísmo de Taiwán, el budismo, gente que se comunicaba con seres de otros planetas, de todo lo que te puedas imaginar, un espíritu que se metía dentro de una persona y conversaba con él, o sea, de muchas experiencias variadas, muy variadas, eh, en el intento de encontrarme. Muy bien. Dicen, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y fueron apareciendo distintas personas en tu vida que cada una te fue dejando una semillita de algo que poco a poco fue despertando o conectando con esa esencia, con ese espíritu interior. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Y qué es esto de educación viva? Es algo, es un programa, es algo que alguien inventó? Bueno, yo nunca lo había escuchado. Sí. Esto viene de hace un montón de tiempo atrás. Creo que el antecedente más antiguo puede ser Rousseau, que es un filósofo de la Revolución Rusa, perdón, francesa, Francesa. en Suena que, ruso, pero es francés. porque dije Rousseau y me quedó ruso, pero de la Revolución Francesa, y él de alguna manera estaba proponiendo, ahí es donde se bifurcan dos caminos con respecto a la educación, un camino que tiene que ver más con que hay algo adentro de cada uno y la educación es el acompañamiento de ese despliegue, eso vendría a ser lo que propone Rousseau de alguna manera, y la otra educación, que es la que se oficializó y es la que conocemos hasta hoy en día, que tiene que ver con algo de afuera que se quiere transmitir hacia adentro de las personas, como una transmisión, educación como transmisión. Y ahí es donde entra esto que vos comentás, ¿no? Porque justamente las programaciones entran desde afuera hacia adentro. Entonces ahí es donde nos vamos programando y lo que yo observo es que nos vamos alejando de nuestra sabiduría innata. De esa sencillez a la que te referís. Exacto, sí, exacto. Y Bien, entonces, ¿qué es la educación viva? dale. A ver, entonces la educación viva, digamos que va más por ese lado, va más por el lado de
hay algo, a ver, podemos decirlo así, cada uno de nosotros es una semilla. ¿Viste que agarrás una semilla de un manzano y es una cosita muy chiquitita? Y adentro de esa semilla está toda la información que en cuanto la semilla brota y empieza a desplegar toda su potencia interior, se termina transformando en un manzano con follaje, frutos, y toda esa información que termina siendo en aquel manzano está contenida en esa pequeña semillita. Bueno, la educación viva se inspira en eso. Es, es el agua para que la semillita pueda crecer. Exacto, exacto. Es de qué manera podemos acompañar la semilla de cada persona propiciando un ambiente fértil para que se pueda desplegar toda esa información que está contenida ahí. Y que no, y que nosotros implica un doble trabajo, porque como la mayoría de las personas recibimos el tipo de educación que tiene que ver con la transmisión de contenidos, y aparte hay todo un currículum oculto, ¿no? Porque a mí me hacían formar, por ejemplo, en la escuela, o para ir al baño tenía que levantar la mano y capaz que me decían que no. Bueno, me decían de alguna manera, sacá la atención de donde vos la tenés y ponela acá. Prestame atención significa eso, básicamente, ¿no? Como, Bien, ese es un punto muy importante que estás compartiendo. sí, Porque yo, el maestro, soy lo importante acá. No exacto. tu necesidad de ir al baño o tu necesidad de vida, lo que sea. O ponele que volví de viaje de esquiar, soy un niño, volví de viaje de esquiar por primera vez y tengo todo el entusiasmo y todas las ganas de conversar con mis amigos y todas las imágenes y hasta las sensaciones en mi cuerpo y la atención donde está, naturalmente ahí. ¿Y qué pasa? Viene un profesor y dice matemática y ahora raíz cuadrada y me fuerzan a que pose mi atención, la quite de mi interioridad y la pose afuera. Bien, Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos de alguna manera fuimos adoctrinados y la educación viva entonces implica un doble camino. ¿Cuál es? Ir descubriendo cuál es la manera de acompañar esta semilla, pero a la vez ir haciendo un lim- trabajo interno para que toda mi programación no pase li- la semilla. limpiar los yuyos. Limpiar los yuyos. Limpiar los yuyos. Así. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo, yo la pasé muy mal en el colegio. La pasé muy mal en el colegio y en casa, porque era como, la pasé mal con la educación, digamos. Fui siempre como muy rebelde Mm, a que me impongan ese tipo de cosas. Este, y, y sí, sí, siempre sentía que había algo que no funcionaba. O sea, para mí el colegio siempre fue algo este, negativo, no tengo lindos recuerdos del colegio, lamentablemente. mm, Eh, y como me iba mal en el colegio, me iba mal en casa, porque acá en casa también eran estrictos, entonces era un poco, se volvía a presentar el mismo patrón en el colegio, en casa y de casa al colegio. Entonces estaba siempre como revelándome a ese adoctrinamiento que de alguna manera nos imponían. Pero hay que aprender matemática, hay que aprender la raíz cuadrada, hay que también disfrutar de ese viaje de esquí, o yo fui a un colegio mixto y tenía siempre alguna noviecita o algo que donde ponía mi foco, mi atención. Entonces, ¿cómo se combina eso? mm. Em, Primero revisando el hay que. Este que vos decís, hay que aprender la raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién dice? Es como si la escuela eh, o la cultura nos inyectara una cuota de miedo donde sentimos que tenemos que aprender todo eso y que nuestros hijos tienen que aprender todo eso. ¿Para qué? Para, no sé, insertarse socialmente, te dicen.
que cada vez esa teoría, ese postulado queda más obsoleto. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando tan rápido, que el conocimiento que te entregan hoy en la escuela, cuando el niño termina la escuela, ya no sirve, ya queda viejo. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia todo el tiempo y cada vez más rápido con los avances de la humanidad y demás. Acá Iva está diciendo deberían enseñarse herramientas que nos sirvan para la vida real. Bueno, la educación viva, digamos que, ¿dónde está puesto el foco? En el vínculo. Vos podés, hay un eh, antropólogo y astrólogo que se llama Eugenio Caruti, un argentino. Tiene un libro que se los recomiendo a todas las personas que estén acá y a vos, que se llama Inteligencia Planetaria, una exquisitez. Y él ahí, entre muchísimas cosas, postula algo que es que hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia tecnológica y la inteligencia vincular. La inteligencia tecnológica es la que va a estar queriendo obtener resultados. ¿De quién? De la otra persona. Está queriendo controlar. ¿Controlar qué? Las situaciones, las personas, los resultados. Dicho muy rápido. Y la inteligencia vincular es lo que como humanidad recién estamos empezando a desarrollar, como humanidad, como un todo, digo. A lo largo de la historia hubieron grupitos que fueron desarrollando esto. Em, Esta inteligencia vincular, el foco es el vínculo, no el resultado. Entonces, ¿dónde está el foco para la educación viva? En el vínculo conmigo y en el vínculo con el otro, con la otra persona, con el mundo, con la realidad. Por lo tanto, esa enseñanza te queda para toda la vida. Y no llega a ser una enseñanza a modo de un profesor que está ahí diciendo, bueno, aprendan esto, sino que se enseña encarnándolo, estableciendo una presencia. A ver, cuando un niño aprende a hablar, yo a mi hijo tiene 4 años, yo nunca le enseñé a hablar, y él aprendió a hablar. ¿Por qué aprendió a hablar? O yo nunca le enseñé a caminar a mi hijo, nunca le enseñé a levantarse cuando era muy bebé estaba acostado, boca arriba o boca abajo, se giró, se fue levantando hasta que empezó a caminar. Esto llevó años, ¿no? Pero digo, nadie le enseñó en mi casa a caminar ni a hablar. Entonces, ¿cómo aprenden? La educación viva tiene 3 pilares. Uno de esos pilares, y es el más importante para mí, es el concepto de autopoiesis. Autopoiesis es un concepto que desarrolla el biólogo chileno Humberto Maturana, y él lo que dice es que todo organismo, desde el más mínimo, como una célula, tiene la capacidad de producirse a sí mismo. Desde adentro de sí mismo es que se va produciendo a sí mismo. Entonces esto, cuando contrastamos con los miedos que tenemos en base a la educación y la cultura, nos empezamos a dar cuenta cómo cuando decimos hay que estudiar tal cosa o los niños tienen que aprender tal cosa, si nos fijamos en el fondo hay un miedo, hay una inseguridad, un miedo que hace que digamos eso. No hay una confianza y un amor, no hay una alta vibración, hay una baja vibración que hace que hagamos eso, que hace que adoctrinemos a nuestros hijos, que les enseñemos tal y tal cosa. Desde la educación viva se confía plenamente en el niño, en la sabiduría que cada uno trae. Por lo tanto, el reconocimiento y la validación son esenciales. Justamente lo que vos contabas, que lo estricto de la escuela o de tu casa, que nos pasó un poco a todos, a todas las personas, es también que hay la calificación, la competencia, la comparación y el direccionamiento. Esas 4 cosas, no me entra a la mano, esas 4 cosas son muy fuertes y generan heridas y generan programación en el ser humano. ¿Qué? Que alguien te califique
Vos apareces tal como sos y alguien te califica. Si lo que estás haciendo está bien o mal, si esto es bueno o malo, te están calificando. O te comparan con otra cosa o con otra persona o con una medida estándar, como por ejemplo, el niño tiene 3 años y todavía no habla. Debe estar mal. ¿Por qué? Y porque los niños de 3 años ya tienen que hablar. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién tiene el manual de cómo es la vida y de que todos los niños tienen que respetar esta escala, que somos máquinas? Em, para la educación viva no, somos todos diferentes. Por lo tanto, el tiempo de aprendizaje de cada persona es único e irrepetible. Y el que está afuera no lo conoce hasta que se vincula con ese ser. Y ahí va conociendo el tiempo de aprendizaje, por ejemplo. O el direccionamiento. El direccionamiento funciona como, me acuerdo en una escuela viva en Mar del Plata, había un taller de física y, y el tallerista una vez trajo una brújula y vos agarrás una brújula y la brújula marca su norte, naturalmente, marca el norte. Ahora, si vos agarrás un imán y lo pones cerca de la brújula deja de marcar su norte y empieza a marcar a donde marca el imán. Pierde su norte. Eso es lo que sucede con el direccionamiento. Cuando le decimos a las demás personas cómo tienen que ser, qué tienen que hacer, cómo se hacen las cosas, eso lo que hace es direccionar. Entonces, yo ya no, la verdad ya no está dentro mío, está afuera ahora. ¿Quién la tiene? Y el profesor, él es el que sabe si estoy bien o mal, él es el que sabe si hago las cosas bien o mal, él es el que sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, mi poder personal se va debilitando y termino la secundaria y tengo que hacer un test vocacional porque no tengo ni idea de quién soy. O tengo que ir a terapia. Tengo que ir a encontrarme porque me perdí. Si no, no tenés que ir a encontrarte. O sea, nos vamos a encontrar porque nos perdimos en algún momento, me parece. Bien, yo coincido con todo lo que decís, lo vivo así. eh, y ahí entra en juego la política también, porque a los políticos les conviene tener gente idiotizada, con miedo, con psicólogo, Mm, que responda que sí a todo, adoctrinado, mansito, suavecito, castrado, hechizado, domesticado, fuerte, sí. idiotizado, eh, pero, o sea, el sistema educativo no, o sea, hubo una evolución en muchas cosas en la humanidad, pero el sistema educativo también sigue siendo como un poco arcaico. Lo es. Eh, Justo ayer me escuchaba a la Nata hablar un poco, no soy de escuchar política ni nada, ni noticieros ni nada, pero salió en mi Instagram. Y, y hablaba estaba haciendo como un balance del año, y entre los temas que tocaba era el tema de la educación, que hubo un año sin clases. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto, para bien o para mal, que haya habido un año sin ir a clase? Y eh, muchas personas que no tienen el acceso a la clase online porque no tienen un teléfono, una tablet, una computadora, lo que sea, para conectarse por Zoom, ¿cómo va a impactar eso? ¿Qué repercusiones va a tener un año de no haber asistido a clase en el futuro? Mm, Y eso es algo que supongo que vamos a ver, mm, eh, no se puede predecir, ¿no? Pero, mm, pero un poco sí estoy de acuerdo que, bueno, acá fue una cuestión forzosa, ¿no? Porque el maestro COVID no, obligó a que hayan cambios en la escolaridad. mm, Pero uno tiene que cumplir, digo, tiene porque si vive en una sociedad tiene que, está diseñada para tener un bachillerato, terminar el colegio, si uno quiere trabajar, sale a buscar trabajo, le van a pedir algún título, ya sea un secundario, un terciario, un universitario, lo que sea, pero algo. Entonces está todo como muy enroscado, inteligentemente enroscado, como para que te atrapan en el sistema
y después uno es víctima del sistema y ya no puede salir del sistema, porque cuando empieza a trabajar va a tener una cuenta de banco, probablemente una tarjeta de crédito, saca un crédito hipotecario, paga el televisor o el viaje, lo que sea en cuotas, se endeuda, se casan, tienen hijos con deudas, ya pagan el auto, pagan el seguro, y todo esto hace que cuando uno se quiera dar cuenta de que es un infeliz en la vida y que nada le cierra por ningún lado, está endeudado, no puede separarse porque no tiene dónde vivir, no puede pagar dos casas o dos mantenciones para los hijos. Bueno, toda la historia de todo el mundo, ¿no? Y todo empieza con esa educación. Me parece muy bien. Ahora, cuando vos decías que tenías este espacio donde daban esta educación, ¿esta responde ¿cómo se dice esto? Lo oficial, Al, al diseño claro, curricular. algo así. Sí, No, algo así. mira, es así, hay como diferentes tipos de educación, ¿no? Está la educación privada, la educación estatal, están las educaciones alternativas, y están las alternativas en educación. Eh, las, la oficial la conocemos todos, que seguramente es la que vos y yo vivimos, sea privada o sea estatal. Después están las alternativas como las Waldorf, las Montessori, las experimentales. Hay un montón, y está buenísimo, a mí me parece que haya un montón de posibilidades, porque así cada uno puede acercarse a la que más le es afín. Hay personas que les es afín la educación popular y pueden ir ahí. Hay personas que aman a Steiner con todo lo que hace, con todo lo que propone en educación, entonces van a las Waldorf. Otros son afines a María Montessori y van a la Montessori. Y la educación viva, si bien tiene sus antecedentes allá atrás, como te contaba, para mí, y más atrás seguro que también, eh, hace no tanto, en Ecuador, una escuela que se llama el Pestalozzi, que lo conocen como el Pesta, de Rebecca Bild. Ahí nace la educación libre, o al menos lo que yo conozco como educación libre, y después en una comunidad espiritual de Piracanga, en Brasil, en Bahía, ahí se acuña el término educación viva. Educación viva. Entonces, todo lo que es alternativas a la educación no están oficializadas. Lo que es educación alternativa como la Montessori, la Waldorf, están oficializadas. En las Waldorf también tenés un diseño curricular, solo que es más creativo, digamos, se propicia más la creatividad y se proyecta todo lo que Steiner, que es el que creó este sistema educativo, se proyecta en cada institución. La educación viva no es una escuela oficial, entonces no hay diseño curricular. El diseño es un diseño, digamos que el diseño curricular está dentro de cada persona, no afuera. Si estuviera afuera, estaríamos reproduciendo este sistema educativo donde hay alguien afuera que sabe qué es lo que yo tengo que aprender. En la educación viva también se llama aprendizaje autodirigido, la educación viva. ¿Por qué? Porque lo dirige mi interioridad. Y el que está afuera está atento viendo para dónde es que va mi semilla, para dónde me estoy queriendo desplegar. Entonces me va acercando las experiencias, materiales o los talleres que son afines o que él cree que son afines para mi despliegue. Y ahí hay margen de error, el error es súper bienvenido en la educación viva. Es una instancia de aprendizaje, no es algo como, no, me equivoqué. Viste que en la escuela cuando te equivocás es como que hay medio un estigma con el error. Bueno, no, acá no. Me fui Es por que las el ramas. sistema está, no, está perfecto. Es que el sistema está diseñado para marcar el error, siempre, para Mm, desempoderar. No hay un sistema diseñado para empoderar. Es decir, cuando exacto. uno hace ya en el momento que hay una prueba es para desempoderar, no para empoderar. Es decir, el profesor o la maestra te va a marcar en rojo con un círculo dónde está el error, una cruz roja y la nota. O sea, no es que te dicen, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mal en mí? Yo, el profesor,
que tú, alumno, que estás aprendiendo, yo soy el que sé, tú eres el que no sabe, entonces yo tengo la responsabilidad de transmitir mi conocimiento a ti. ¿Qué estoy haciendo mal yo para que tú no puedas entender o comprender o lo que sea de lo que estoy tratando de transmitir? En lugar de decir, está mal y castigo, ¿no? Claro. Eso, ¿no? También el castigo. El error como que se asocia también al castigo. Con esto que decís me viene bien claro. Cómo te equivocás y te ponen un uno, qué sé yo. Te fue mal en la prueba, te Sí, ponen un 1, un aplazo, castigo. sí. Llegás a tu casa y te castigan tus papás porque te fue mal en la escuela. Y lo Entonces, que eso genera en el grupo, porque pueden pasar dos cosas. y en la autoestima Tenés, personal. claro, tenés al que le hacen la burla o el bullying porque no le va bien y se ríen y eso encima su motivación o su poder personal, su autoconfianza, más anicos todavía se le hacen. Y también están los que, Espérame que voy a dejar sí, el dale, teléfono así. sí, Ahí está. Ya está, perdón. no, todo bien. Y después está los que no estudian y que le hacen el bullying a los que estudian, porque por los que estudian a ellos quedan como queda ese contraste, ¿no? Entonces también hay problema por ahí. Eh, sí, esto es un arte. O sea, el colegio realmente yo lo viví como, yo me acuerdo que era chico y siempre decía, qué ganas de ser grande. Siempre no veía el día que terminara el colegio para poder salir, para mí era una cárcel, Mm. y Está y diseñado como poder una decir, cárcel también. ¿Te diste es cuenta una de eso? cárcel, bueno, la vida en sí es una cárcel. Mm. Nada más que te dan un poquito de dinero para que viajes y te compres algunos lujitos para hacerte creer de que sos libre, pero la vida está diseñada porque somos todos prisioneros de un sistema. No es que cada uno dice, me voy, hago lo que quiero, no. Deja de pagar impuestos, vas a la cárcel. Haces Mm. algo mal, que el sistema no le conviene, vas a la cárcel. No estudias, vas a la cárcel. No es una cárcel muy camuflada la que vimos. Pero bueno, está cambiando, la espiritualidad obviamente está cambiando toda esa mentira Mm. en la que vivimos. Y bueno, te decía, yo no veía el día de salir del colegio y poder ser grande para que nadie más me diga qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Y fue así. Claro. Terminé el colegio, hice lo que quise. Mm. Y no es fácil, Bueno, pero bueno, eh, ¿querés que te cuente cómo es para que se pueda ver un poco más claro cómo es un espacio de educación viva? Si bien, como te dale. conté, yo me dedico no a crear espacios, sino a llevar esto al núcleo familiar, retiros para familias. Bueno, en general son Antes de casos. eso, disculpa, antes de eso, yo creo que es importante entender nosotros, estas 40 y pico de personas que están ahora escuchándonos o las que nos vayan a escuchar después, si honestamente nos comportamos o tenemos hábitos o actitudes o acciones de un maestro, de yo soy acá el importante, todo el resto tiene que escucharme, actuar desde el miedo, como vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, que siempre la educación está basada en el miedo. ¿Por qué te digo esto? Porque me gustaría más que nos puedas dar herramientas o cosas que ustedes enseñan para ayudarnos primero a identificar que todavía tenemos esos viejos hábitos del maestro que le impone al alumno, y acá estoy hablando como uno como a su pareja que le quiere imponer algo, a su padre o a su madre que no quiera que le imponga algo, a sus hijos que le impone algo, con su jefe, con sus amigos, con lo que sea. Mm. No, porque hablamos de los maestros, obviamente los maestros no tienen la culpa, simplemente son víctimas de un sistema en el que estamos todos. A ellos le lavaron la cabecita igual que nos la lavaron a todos nosotros. Entonces, de alguna manera, y ellos y los padres
creen que están haciendo lo mejor y realmente están convencidos, así como vienen los laboratorios y les receta, le da la receta la droga a los médicos y le lavan la cabeza de que realmente esa píldora es la píldora para salvar vidas, lo que sea, le lavan la cabeza. Y el médico sale a vender o a ofrecer esa, o sea, después receta esa droga como si fuera realmente porque le lavaron la cabeza y está convencidísimo de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para romper ese hechizo? Porque el problema acá es que hay mucha gente hechizada que no se da cuenta de que está hechizada y que sigue con esos mismos patrones. Bien, buenísimo, me encanta, Nico. Em, bueno, primero, para mí, tener muy a mano esta frase, que es el primer paso es hacia adentro. Saber que eh, no se trata se trata más de observarme a mí que observar al otro y observar a los otros, sino en vez de estar con los ojos proyectando hacia afuera y viendo cosas afuera y nombrando cosas de afuera, hacer eso mismo pero hacia adentro. Proyectar los ojos hacia adentro y nombrar lo que está en mí. ¿Cómo hago esto? Porque no estoy acostumbrado. Toda la cultura nos enseña a ir hacia afuera, a proyectar hacia afuera. Estímulos nos motivan o intentan motivarnos, nos atrapan, nos convencen, nos hacen mirar. ¿Y cómo hago? Para mí la llave es la respiración. Entonces nos pregunto a las 39 personas y a nosotras que si en este tiempo, que ya pasaron 38 minutos, si estuvimos respirando de manera consciente, si estuvimos conectados con nuestra propia respiración, porque la respiración es algo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, la respiración también está asociado a una inteligencia que me trasciende. Digamos que la primer llave es ponerse por toda la casa carteles o alarmas que digan cómo estoy respirando. Entonces que me traigan a mi propia respiración. Si yo estoy en mi propia respiración, si vamos a ahondar más finito, hay una respiración, un tipo de respiración que es la respiración que hacen los niños cuando son muy pequeños, que es una respiración que es continua, no tiene cortes. Si nos fijamos, nosotras, personas adultas, hacemos pequeñas apneas durante el día. Vieron que la apnea es como que cortás la respiración, pero está asociado cuando te dormís y cortás un montón. Pero durante el día cortamos la respiración también. Entonces, eh, recuperar esa respiración natural, que era la que teníamos cuando éramos niñas, es volver a conectar con una respiración que no tiene cortes, que está sucediendo ahora y no hay cortes. Entonces, si yo estoy con mi respiración, esa respiración que es suave y que está conectada, que no tiene cortes, y yo voy estando y caminando esa práctica de estar presente ahí, de a poco yo voy a ir pudiendo a ver, voy a poder darme cuenta eh, de un montón de micromovimientos internos. ¿Qué quiero decir con esto? Micromovimientos de la mente, porque el problema está acá. O sea, la programación, el adoctrinamiento entra acá y de acá entra el cuerpo. Entonces después los cuerpos están adoctrinados. Eh, ¿Qué hago? Me observo a mí mismo. ¿En qué? En mis reacciones. Y nos vamos a dar cuenta de esto primero. Cuando estoy respirando consciente, la reacción la puedo observar. Cuando no estoy respirando consciente, reacciono. Y Me encanta eso. somos como Sí, una somos máquina animales de respuesta. Una animales. ametralladora de respuesta, sí, sí, ni siquiera lo procesamos. No, Qué bueno eso. La verdad que cuando estamos en situaciones donde sentimos que vamos a explotar, que queremos matar a alguien, que estamos casi como ahí, conectarse con la respiración y eso nos va a llevar a volver como a nuestro centro, ¿no? O a ser el observador. mm.
y podemos observar estas programaciones que nombré, que como las recibimos, están en todas las personas. O sea, si somos honestos con nosotras mismas, vamos a poder encontrarlo. ¿Cuáles? Voy a poder encontrarme a mí calificando qué, el comportamiento de un otro, o mío. Con Voy a uno, claro. encontrarme a mí comparando, voy a encontrarme a mí compitiendo, voy a encontrarme a mí direccionando. Entonces, el primer cambio que puedo hacer es cambiarme a mí mismo, porque si voy a esperar a que cambie el mundo primero para que sea justamente el mundo que yo quiero, estoy medio al horno. En Sí, realidad, esto que estás diciendo va a una pregunta que hizo Clau hace un ratito de cómo hacemos para cambiar a los profesores. En realidad el profesor no hay que cambiarlo. El profesor tiene que cambiar él o ella en el momento que sea su momento y si llega en esta vida a hacer ese cambio. así es. Bendecidos. Pero es el cambio que uno tiene que hacer. Mm, sí, sí. Em, Sí, es el primer paso es hacia adentro y cómo estás respirando, para mí siempre son frases que veo que nos ayudan a todas las personas, como recordatorios, porque nos olvidamos de respirar. O sea, el cuerpo Bueno, respira, ¿no? claro, no nos olvidamos de ser conscientes, digamos, de la Exacto, respiración. Sí, exacto, eso sí. exacto. Y uno puede, en general lo que pasa es que tenemos la respiración inhibida y cuando, por ejemplo, decimos, bueno, voy a respirar consciente, lo que sucede, porque es lo que estamos acostumbrados, es a controlar la respiración. No es que controlar esté mal, es que esa es una función de un tipo de inteligencia, el control y el dominio. No es que esté bien o mal, es parte de nuestra naturaleza. Pero acá tiene que ver con la desinhibición, es decir, yo entregarme a eso otro que está en mí respirando. O sea, estoy intentando sintetizarlo, me cuesta bastante. Para un vivo, imagínate que doy un seminario de 4 meses, donde vamos entrando cada vez más ahí. Eh, pero sería como hacer unas respiraciones profundas, por ejemplo, y luego de la última exhalación exhalo todo el aire y después dejo que mi cuerpo respire. Y yo solo cuido de que esa respiración sea continua, que no tenga cortes. Esa es, ¿Por esa qué? es la práctica. ¿Por qué la del corte? Porque el corte, ¿por qué el no corte? El no corte, esa respiración continua, es la que tienen la que teníamos cuando éramos pequeñitos, y Sí, de esa manera integrábamos y masticábamos la experiencia. El corte implica algún tipo de desconexión. es En una general pausa. es una pausa, pero no es un corte para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, Es como algo, ver una algo, película o algo en internet o un vivo y cuando se te va cortando. La imagen se es va congelando en lugar de que fluya. claro, es como si, ahí me está viniendo otra cosa que tiene que ver con el placer y el dolor. Para mí, la humanidad aún no sabemos integrar el placer y el dolor, y eso se ve en que cortamos la respiración. Fíjense cuando están sintiendo mucho placer, fíjense y se van a dar cuenta que cortan la respiración. O cuando em, sentimos dolor, cortamos la respiración. Eso tiene que ver con no saber integrar. ¿Por qué? Porque esta inteligencia que ya está muy desarrollada en la humanidad, que es la que posibilitó que, por ejemplo, vos ahora conmigo podamos estar conversando y un montón de personas escuchando todo esto en diferentes partes del mundo, esa inteligencia es un éxito, está buenísima. Pero esa misma inteligencia es la que excluye experiencias. No sabe amar esa inteligencia. Esa inteligencia sabe controlar, sabe dominar, sabe reaccionar también. Entonces,
Otro ejercicio podría ser esto, cuando estamos sintiendo placer, no sé, las personas que tengan un hijo y ven a su hijo que está ahí reconectado, haciendo algo, dibujando algo hermoso, y el padre o la madre sienten el placer de ver a su hijo, respiren ese placer, como háganle lugar al placer. En general, ¿qué hacemos? Decimos algo, decimos, ay, qué lindo, o ¿qué estás haciendo? O ay, qué hermoso, nombramos algo. Y para mí ese nombrar algo tiene que ver como que me queman las manos el placer. No sé cómo integrar el placer. Entonces lo saco. Esto tiene que ver con hacerle lugar adentro mío. Estoy haciendo algo con las manos, pero no se ve. Hacerle lugar adentro mío para que el placer entre y me circule por el cuerpo. Y lo mismo con el dolor. Las experiencias, el dolor es parte de la vida. No hay por qué rechazarlo. Si yo rechazo el dolor, estoy rechazando una parte de la vida. Lo mismo que hago con el placer. Y esto se ve cuando, por ejemplo, mi hijo, el niño se cae, se golpea, llora. En general, ¿qué hace? No pasó nada, no pasó nada. Levántate, mi amor, no pasa nada. Eso es el síntoma de que el adulto no tiene integrado el dolor en su vida. Y por lo tanto, al comportarse así con el niño, lo que está enseñándole es a que tampoco lo integre, a que no escuche su propio dolor, a que no le haga lugar a su propio dolor. Desde la educación viva, por ejemplo, el acompañante se acercaría, no se llaman profesores sino acompañantes o guías, a mí me gusta más acompañante, se acercaría a ese niño que se golpeó y que está llorando en el piso, se pone a su nivel, contacto visual, estoy dando algunas pautas, pero no es que haya que hacer estos ítems. Em, y se acerca y refleja, reconoce y valida. Reconocimiento, te caíste, te golpeaste, sí, te duele, sí, me duele. Ah, sí, acá estoy yo también. Y A mí no me duele. acompañar ese dolor, ese proceso vital que el niño está atravesando, sin interferirlo con mi programación. Por ejemplo, si yo le digo, no, no duele, no pasó nada, levántate, o no seas maricón, no llores, que ahora ya medio que se dejó de usar, pero antes se usaba mucho, o otras frases así. Sí, maricón era de lo menos que me decían. Entonces, el padre o la madre, antes de ir a acompañar una situación de conflicto, de dolor, de golpe, de placer o lo que sea, lo que le invito a que haga es recordar esto. El primer paso es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, el primer paso es respirar, estar conmigo y darme cuenta desde dónde estoy acompañando la situación. Porque ese desde dónde que está dentro mío es a donde lo voy a llevar al niño. Si a mí el niño se cae, se golpea y yo me desespero, lo estoy llevando hacia la desesperación al niño. Si el niño se golpea y yo no quiero que le duela nada y quiero evitarle el dolor, lo estoy llevando a A que evitar, no conecta. a que no conecte con su propio proceso vital. Esto que estás diciendo es exactamente un poco lo que decía, ¿no? Lo que planteaba hace un rato. Que cada uno de nosotros hagamos realmente como un trabajo de conciencia de esos patrones que están tan integrados que por ahí ni nos damos cuenta de cuando hablamos, cuando nos comunicamos con nuestra pareja, hijo, padre, lo que sea, ¿no? Si lo hacemos, desde qué espacio lo estamos haciendo. Mm, Y todo esto es como eh, es desde el amor, desde un estado de amor, ¿no? mm, mm, De realmente siempre querer y buscar lo mejor para el otro. mm. Y lo mejor para el otro, yo no sé qué es. Claro, absolutamente. No, Entonces es... no tratar de imponer. En el momento que nosotros tratamos de imponer, Mm, ahí ya es donde, porque creemos, nos educaron, formatearon, lo que sea, mm, que eso es así y tiene que ser así. mm, Y hay que entender que hay personas que vinieron a este plano físico para quedarse en la 3D, otros para subir a la cuarta D y a otros a la quinta dimensión.
y no podemos tratar a todos por igual porque cada uno tiene un plan específico que cumplir en esta vida. Mm. Me gusta esto de también de que acá el adulto no sabe. Viste que está asociada esta idea de que el adulto es el que sabe y el niño es el que no sabe. El niño es una hoja en blanco que el adulto va rellenando con lo que cree mejor para su felicidad. Toda esa idea como que acá se cae. Acá el Sí, adulto no. seguro. Y lo lindo de esto, de que el adulto no sabe, es que cuando vos no sabes, te estás vinculando con alguien y no sabes, lo que pasa es que quedás abierto, estás en una disposición de apertura hacia el otro. Me interesa qué es lo que a Nico le está pasando. Yo no sé qué es lo mejor para él. Y como yo no sé qué es lo mejor para él, permanezco abierto y intento empatizar con él. Intento acompañarlo a que él descubra qué es lo mejor para él. En cambio, sí. Eso para mí es lo fundamental. Este, yo me acuerdo cuando por ahí mi papá me decía que él llevaba más años acá y que él tenía más experiencia y que él sabía más que yo. Y le preguntaba si eso es así, si los padres siempre saben más que los hijos, ¿por qué el padre de Einstein no fue Einstein? Buenísima pregunta. Y ahí, bueno, igual hace lo que yo te digo, pero bueno, Lo de... este, sí, exacto. Y bueno, es que los hijos son ahí, te llevan, te hacen esas preguntas que nos dejan, bueno, yo digo nos dejan porque no tengo hijos, pero los dejan a los padres como eh, sin respuesta, entonces o evaden o imponen, ¿no? Ahí Elsa, Paola pregunta, pero ¿cómo adultos, si te trataron así tus padres con tanto cuidado, cómo haces para aprender? Justamente lo que hay que hacer es desaprender, no aprender. Exacto, exacto, exacto. Y para desaprender tengo que darme cuenta que está funcionando algo en mí. ¿Qué es lo que está funcionando? Eso, la programación de mis padres, de todo mi árbol genealógico, de mi clan, de la cultura. Entonces yo tengo que asumir mi parte y darme cuenta que eso está obrando en mí. ¿Qué? La comparación, la calificación, la competencia, el direccionamiento. Entonces, como decís vos, Nico, ahí desaprendo, porque en cuanto yo veo que estoy en eso, ya es como que crezco en conciencia, como si la conciencia, crecer en conciencia tuviera que ver con cantidad, como que soy consciente de más y más y más y más cosas. ¿En dónde? En mí primero. Entonces veo cómo se me activa, me estoy comparando con tal persona. Mira, ahí estás. Y como que juego al juego de descubrirme a mí mismo y ese juego de descubrirme a mí mismo hace que el mecanismo se empiece a debilitar por sí, porque yo ya dejo de estar engarzado, voy recuperando mi poder. Sí, y también el tema del conformismo y el victimismo, ¿no? De que fui educado así, me tocó vivir esto en la vida. Eh, si uno sigue con ese discurso no va a poder hacer cambios. Mm. Bueno, ya nos queda, ya estamos como terminando con respecto al tiempo, ¿no? Empezaste diciendo que la vida es tan fácil, Empecé el diciendo vivo, ¿no? que Que la vida es tan fácil dije que la vida era tan fácil, o sencilla, es sencilla, tan sencillo. sí, No sencilla sé y simple. sí. Mm. Eh, ¿por qué nos la complicamos? Una pregunta. Y segundo, eh, ¿por qué es tan sencilla? Yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? Pero a ver, ¿cómo? Mm. A ver, ¿por qué nos la complicamos? Eh, una respuesta que me viene, no quiero dar una respuesta absoluta, una respuesta que me viene es porque nos enseñaron a complicarla. Otra respuesta que me viene es porque no hay referencias, no tenemos referencias de personas que estén viviendo de manera simple y sencilla, que estén respirando consciente, que estén laburándose adentro, que estén
vinculándose y que tengan el foco en el vínculo y no en el resultado. Entonces, así como el niño aprende a hablar porque en casa se habla, así también el niño aprende a complicarse porque en casa se la complican. Hay algo que se enseña más allá de lo que el padre o la madre esté queriendo enseñar. Y eso se enseña por referencia. El niño aprende por referencia. O sea, cómo yo vivo el conflicto en mi vida es como mi hijo va a captar que se vive el conflicto en esta vida. Ah, mamá y papá, que son mis guías por naturaleza, viven el conflicto así. Ah, listo, así es. Cuando tengo un conflicto, me reenojo, grito, me tenso y quiero tirar todo al diablo. Listo, se vive así el conflicto. O, no sé, en casa, cuando mamá y papá se pelean, o el amor que yo aprendo, que voy a tener, el amor que yo voy a vivir con mi pareja, ¿dónde aprendo esa referencia? En mi casa, el amor entre papá y mamá. Pero papá y mamá no me estaban queriendo enseñar cómo era amar. Ellos se amaban, como se amaban, y eso siente una referencia Sí, en se mí, amaban. y se amaban. Eh, entonces, ¿por qué no la complicamos? Porque no tenemos referencia. Acá alguien pone disciplina. Me gusta mucho esa palabra. Eh, en- Me di cuenta que estaba asociada en mí la disciplina como algo externo, ¿no? O sea, seguir una disciplina es, por ejemplo, me meto en una escuela espiritual o en lo que sea, en un deporte y sigo la disciplina, es seguir las reglas que me están diciendo que tengo que seguir. O sea, otra vez lo mismo, la verdad está afuera. Y acá resignifiquemos el concepto de disciplina. Disciplina sería saber escucharme y seguir a mi propia sabiduría. O sea, obedecer a mi propia sabiduría. Esa sería la disciplina para mí. Esto me Y encanta. después, Sí, yo la disciplina siempre lo veía como un régimen militar, más o menos. Pero exacto. pero ser honesto, yo lo llamo ser honesto a uno, ¿no? Mm, Al, mm. al sentir, al ser de uno. Al sentir. Y ser disciplinado en eso. Eso sí, ahí sí me gusta. Bueno, Mm, gracias por darle un nuevo connotación mm. a la palabra disciplina. A mí me decían disciplina y ya se me paraban los pelitos, estos que tengo acá. Te quedaron parados. Sí, exacto. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir esta vida tan simple y sencilla? A ver, uf, Es tan eh, difícil creo es que tan fácil, perdón, que es difícil. lo difícil no es en realidad la vida, me parece, o sea, la sencillez y la simpleza. Lo difícil es todo lo que tenemos encima. Esto que vos decías, podar los yuyos, decías. Sí, O sea, lo difícil es podar los yuyos, no vivir en simpleza. De hecho, si nos vayan a plazas y vean a niños, o vayan a lugares y observen a los niños y las niñas, observen su vibración, observen cómo miran las cosas, cómo se interesan por la vida, por el mundo, cómo están tomando agua y están tomando agua. No es que están tomando agua y están pensando en lo que van a hacer después o en los problemas que tuvieron. Están haciendo lo que están haciendo. Entonces, usémoslos de inspiración, permitamos que nos inspiren y que nos vuelvan a reconectar con algo que alguna vez fuimos, porque todos fuimos niños y niñas en algún momento, todos estuvimos muy presentes, presentes de estar acá en el momento, no estar en otro lugar, ni en lo que va a venir, ni en lo que pasó, presentes acá, y el niño está acá jugando con esta tapita y está jugando con la tapita, pasó una mariposa y se va con la mariposa. No es que el niño tiene déficit de atención, es que el niño está muy interesado por la vida. Entonces le interesan y cada cosa eh, la es siente. asombrosa y mágica. Eso, el asombro, ¿no? El asombro. Hay algo en el niño que es como todo por primera vez.
El niño se sube al Bueno, tren. por eso el adulto, una de las cosas que más desea es viajar. Porque cuando viaja y va a un nuevo lugar que nunca fue, está como un niño, está con todos los sentidos abiertos, oliendo eso, mirando, observando la cultura, las comidas, los colores. Es como que, de alguna manera, el tema de que todos queremos viajar por el mundo y conocer el mundo es como para, de alguna manera, para la mente y estamos ahí totalmente inmersos en ese descubrir. Sería entonces encontrar la manera de poder llevar eso a el cotidiano. Hoy, hoy a media mañana o casi mediodía me dije a mí mismo, ¿no? Qué maravilla que es la vida. O sea, todos los días, yo vivo en el mismo lugar, no salgo, no, salgo una vez a la semana al supermercado, pero no salgo. No porque tenga miedo por el COVID ni nada, sino porque estoy muy bien, no necesito salir. Tengo mucho trabajo y trabajo de casa. Y decía, qué maravilla que es la vida, cómo todos los días me regala algo, un día totalmente distinto, aunque podría parecer que todos los días son iguales, ¿no? Porque no salgo, me manejo en los mismos espacios, hago las mismas cosas, pero sin embargo yo lo vivo como que cada día es mágico, cada día es distinto, cada día es, hay días que estoy enojado o frustrado o cansado, hay días que estoy más en positivo, pero ese dinamismo y esos cambios que nos regala la vida todos los días, ¿no? Qué maravilla. Mm, mm. Cada día un día nuevo, ¿no? Bueno, en un espacio de educación viva sucede eso. Los niños en general son casas y los niños entran y en la casa vos tenés un ambiente que es el sector de arte, un ambiente que es el sector de movimiento y música, otro que es el sector de concentración para cosas más así puntuales, la cocina, la biblioteca, lo que cada, bueno, un ejemplo doy, ¿no? Y el parque, por ejemplo. El niño entra y ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un ambiente protegido, se llama. ¿Por qué? Porque los acompañantes están laburando en eso de podar los yuyos, entonces se genera un ambiente emocional donde cada persona que ingresa se siente que puede ser el mismo, que nadie lo está calificando, que nadie lo está comparando, que nadie lo está compitiendo y que nadie lo está direccionando. Entonces eso te da mucha libertad, te reconecta ya y te hace llevar la atención adentro. Entonces ahí el niño se fija, ¿qué tiene ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Ah, ir a hacer música. Y voy y hago música. Termino, tengo ganas de hacer, ir al parque. Cada niño va accediendo y desaccediendo a cada espacio según su propio interés. Y los acompañantes están ahí observando eso, mediando en las situaciones de conflicto o trayendo los límites cuando hay que traerlos. Y entonces el acompañante va viendo, ah, mirá, este niño está yendo por acá, podemos traer más materiales de música, más instrumentos musicales, él está queriendo explorar eso. O traigamos un taller, que venga un instrumentista. Y así es como más o menos, dicho muy rápido, funciona un espacio de educación viva. Lo que quiero mostrar es cómo cada niño es el dueño de su propio aprendizaje, y no es que el adulto es el dueño del aprendizaje del niño. Esa forma de pensar, esa es algo bueno. Mi papá me dio muchas cosas buenas, ¿no? Los dos son víctimas de una programación y en su programación creyeron que adoctrinarnos era, formarnos era lo mejor para nosotros. Pero sí, lo que sí mi papá siempre fue muy avanzado para muchas cosas. Y una de las cosas que él siempre nos decía era, yo quiero que ustedes prueben de todo. Entonces, y por suerte tenía los medios económicos para hacerlo. Entonces, no sé, queríamos esquiar, esquiamos, queríamos jugar golf, probá golf, querés pintar, pintar, querés, no sé. Y él quería que probemos y que vayamos como descubriendo, ¿no? En ese sentido sí nos apoyaba, tenía la otra parte que era adoctrinarnos, entonces había como
a mí me hizo mucho ruido, es un conflicto. Por un lado, probá, sé libre, por otro lado, hacé lo que te decimos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo que quiero o lo que me digan? Pero bueno, intentar. Eh, Recién te escuchaba hablar y de repente me vino una idea, ¿no? De esto que decías de observar a los niños, ir al parque o donde hayan chicos y observarlos. Y yo lo hago mucho, me encanta a mí eso. Creo que hay mucha sabiduría ahí y hay mucho también cosas que nos hemos olvidado. Y, y se me vino esta idea, ¿no? Loca, que es, ¿qué pasa si no tuviéramos más los adultos un niño de referencia? ¿Qué pasaría si dejaran de haber niños en el planeta? ¿Cómo se comportaría el adulto? ¿Qué haría el adulto? Esas se las dejo ahí a todas picando. ¿Cómo Una pregunta. sería un mundo sin niños? Porque claro, a mí nunca se me ocurrió pensar en un mundo sin niños. Es como que siguen saliendo, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo nos comportaríamos? Y si no tuviéramos esa referencia de niño, o sea, qué importante el rol que tienen los niños, más allá de que preservar la raza humana y que se transformen en adultos para que un día traigan otros niños, ¿no? Pero más allá de eso, pero digo, el rol que cumple el niño en la vida del adulto. ¿Y qué pasaría si no estuviera ese niño? Otra cosa que Bueno, hacen los niños mucho es sonreír. Si nos fijamos, los niños están sonriendo la mayor parte del tiempo de sus días y el adulto no. Es como si tuviéramos en el inconsciente que un adulto de verdad es un adulto serio. Entonces, las cosas que hace tiene que estar serio. Hay como alguna asociación entre adultez con seriedad. sí, Entonces totalmente. yo me pregunto, ¿quién dijo que tenía que ser así? Si justamente está comprobado desde la neurociencia que la sonrisa y la risa eleva todo hasta nuestro sistema Todo. inmunológico. Sí, O sí, sí, sí. sea, ¿por qué no nos dijeron que nos riamos más en vez de que usemos barbijo, por ejemplo? Nada, son cosas que me vienen. No, no, está buenísimo. Sí, hay que reírse del barbijo. Eh, bueno, bien. Bueno, no sé, Pablo, ¿hay algo más que nos quieras compartir? Seguro que tenés mucho más para compartir, pero Sí, me encantaría, no. pero es un montón. Los invito a que entren a mi Instagram y que me sigan Dale, ahí. ¿tenés algún curso, algo que vayas a... Ahora justo estamos terminando ya el seminario largo. El año que viene, voy a dar de vuelta el seminario largo de 4 meses, que ahí profundizamos un montón. Y después hay otro seminario que es el seminario intensivo, que son 4 encuentros. El primero es sobre autoconocimiento, el segundo, cuáles son las necesidades de la semilla que tenemos, el tercero, qué es educar, y el cuarto, el rol del adulto. Y ese es un seminario donde compacto todo ese seminario extenso en solo 4 encuentros. Y Es online? ¿El seminario este es online? y por esto de la cuarentena fue online. El año que viene me gustaría, Veremos. a mí Pero me gusta. por ahora lo haces online. Sí, Bueno, ahí está el, el perfil, Pablo, de Pablo. Igual cuando suba este video al IGTV, ahí también lo vuelvo a poner, así ya queda. Cualquier duda, gracias. consulta, lo contactan ahí a Pablo por Sí. mensaje. Y bueno, gracias Pablo, fue una muy linda conversación. Ojalá, bueno, ojalá no, qué bueno que haya gente como vos y todas estas distintas opciones para cambiar un poco el sistema educativo eh, y traer una nueva generación de niños y niñas con más conciencia, no con el deber ser, no que tenga que compararse, competir, direccionarse, juzgarse o criticarse tanto en la vida, dejar ser uno mismo y dejar ser a los demás.
y vivir desde un estado vibracional totalmente distinto al que normalmente lo hacemos, ¿no? Mm. Muchas gracias, Nico, por invitarme, por hacer esto posible, por hacer este vivo, por compartir, porque esto está sucediendo gracias a vos, que estás convocando y creando esta oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a vos también. Bueno, gracias gente. Nos vemos mañana. Voy a estar con Yamil hablando de Ayurveda. Y gracias Pablo otra vez. Gracias a todos. Bonita tarde, buenas noches donde estén. Y nos vemos mañana. Bendiciones. Adiós. Gracias.